Dios les bendiga. ¿Qué tal la lluvia de noche? Bueno, gracias al Señor por la lluvia, ¿no? Y la Biblia nos dice que hay que darle gracias a Dios por todo. Que los que amamos al Señor, para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. El hecho que ustedes vean hoy aquí, ese bultito de tierra y la humedad aquí, eso nos indica a nosotros, bueno, que a pesar de estar en unas condiciones no convencionales, como cuando estábamos allá en la tribuna o en la modelo, el Señor nos ha traído hasta acá y el Señor nos ha bendecido. Y tenemos que recordar esa bendición de Dios. Y al ver esa tierra moviéndose ahí, eso nos indica a nosotros que existe movimiento aquí entre los hermanos que están apoyando, más los hermanos que están también dirigiendo esta construcción. Y eso nos da a nosotros la alegría de saber que un día ya no vamos a tener esos problemas. Que hoy lo estamos viendo ahí, pero dentro de un tiempo solo lo vamos a recordar como parte de la historia. Y vamos a tener mayores razones para darle gracias al Señor. Quisiera saber si hoy contamos con la presencia de alguien que nos visita por primera vez. Si fuera tan amable y alzara su mano para poder identificarlo. Y así los hermanos de servicio en el templo se van a acercar a ustedes también. Todos somos de casa hoy. Bueno, gloria a Dios. Bueno, tal como el hermano Omar les dijo, pues vamos a hablar sobre la paciencia. No sé si algunos de ustedes han podido llevar la secuencia. Comenzamos a hablar primero de andar en el Espíritu, luego del gozo en el Señor, luego de la fe en el Señor y ahora la paciencia en el Señor. Recuerden que el gozo, la fe y la paciencia son elementos que conforman el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu debe ser una manifestación del creyente. Y dentro del fruto del Espíritu están estos elementos de los cuales ya hemos hablado. En primer lugar hablamos del gozo, la semana pasada de la fe y ahora vamos a hablar de la paciencia. Pero tal como cuando hablamos del gozo y de la fe, hemos tratado de enfocarlo de modo de que veamos el gozo en Dios, la fe en Dios o la paciencia en Dios versus lo que se considera gozo, fe y paciencia en el mundo, para que nosotros entendamos la plenitud de la obra de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, antes de comenzar con este mensaje, les pido que me acompañen en oración para que el Espíritu Santo nos dirija en este momento. Señor, venimos plenamente agradecidos porque vemos en nuestro terreno, el terreno que tú nos has regalado, cómo se ve el movimiento tanto de la construcción y de todos los asuntos que tienen que ver con el tema del desarrollo de un templo. Agradecemos, Señor, por esa lluvia de anoche. Sabemos que la lluvia es una bendición. Te pedimos, Señor, que el día de mañana nos permita recordar este día con agradecimiento, con espíritu de gratitud, para reconocer siempre tu gloria y honrarte en todo momento. Hoy venimos, Señor, a seguir hablando del tema del fruto del Espíritu y de todos sus componentes. Sabemos, Señor, que tu palabra es inerrante y es autosuficiente. Y por eso, Señor, confiamos en tu palabra y queremos que tú nos ayudes a entender qué es lo que en tu palabra está escrito. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos. Ubiquémonos en el texto clave que está en Santiago 5, versículo 7. Dice:
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren qué bonito comienza este versículo, ¿verdad? En primer lugar, aquí el apóstol, bueno, no es el apóstol, que conste, me equivoqué. Santiago era el medio hermano del Señor Jesucristo, el hijo de María, ¿verdad? Santiago escribió esta epístola dirigida a sus hermanos. Miren lo que dice, hermanos creyentes, ¿no? Hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Miren qué esperanza la que él tenía, ¿no? Qué convicción. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? No sé si algunos de ustedes estuvieron en la jornada de las 11 el domingo pasado. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él está convencido de que esa promesa que el Señor Jesucristo hizo al ascender, antes de ascender, mejor dicho, al cielo, al Padre, esa promesa de que Él iba a regresar por sus hijos, por la iglesia, se va a cumplir. Ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿están ustedes convencidos también de eso? Amén. El Señor Jesucristo va a regresar por nosotros, por la iglesia. Nos va a llevar a estar con Él. Entonces, Santiago escribe aquí, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El día de hoy, hermanos, el Señor nos ha permitido ver un ejemplo de lo que está diciendo aquí Santiago a los hermanos. Con esto que vemos aquí, podríamos decir, hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, tengamos paciencia. Así como el constructor hace movimientos y luego presenta una obra terminada, así esperemos la culminación de esta obra del Señor. Entonces, hermanos, como vemos, es evidente, vamos a hablar sobre la paciencia, ¿verdad? Cuando todo nos resulta como queremos, es bien fácil mostrar paciencia, ¿verdad? Si todo nos sale tal como lo habíamos planificado. Pero la verdadera prueba de la paciencia es cuando vienen cosas y no salen según lo habíamos planeado o deseado. Nosotros no habíamos planeado que estuviera ese bultito de tierra ahí, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Molestarnos o simplemente actuar en base a lo que está sucediendo y confiar en el Señor? Y darle gracias al Señor porque esa tierra que cayó ahí es tierra nuestra, es tierra que nos pertenece. El Señor nos regaló este terreno. Amén. Hay dos formas de ver las cosas, ¿verdad? Con fatalismo y también confiando en el Señor y creyendo en Él. En este caso, les recomiendo, hermanos, quitar el fatalismo de su mente y ver las cosas como son. Ese buchito de tierra ahí, hay muchas personas que no lo tienen. Hay muchas iglesias que no tienen un poquito de tierra así porque no tienen para comprar un terreno. Nosotros tenemos hasta en abundancia que la vamos a botar. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas no salen según lo hemos planeado o deseado, es cuando cuando nosotros realmente podemos probar cómo está nuestra condición en cuanto a nuestra relación y comunión con Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos muy afectados cuando sentimos que están violando nuestros derechos o en lo cotidiano, simplemente cuando un carro se nos atraviesa, nosotros tendemos a perder la paciencia. Cuando nos trata implicentemente un empleado de un local comercial en donde estamos comprando algo y vemos que no nos trata como creemos nosotros que nos lo merecemos, también muchas veces perdemos la paciencia. Entonces, hermanos, la prueba de la paciencia no solamente es en cosas grandes, en situaciones grandes, en situaciones de vida o muerte, o situaciones
que lo puedan comprometer a usted hasta puntos en donde pueda perder su integridad física o su salud, sino que la paciencia se prueba desde el detalle más pequeño hasta lo que usted pueda considerar más grande, como una prueba, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas veces en la vida de la iglesia, nosotros tenemos que realmente manifestar esa paciencia que solo el Espíritu Santo, por medio del fruto del Espíritu, nos permite a nosotros tener, ¿verdad? Muchas veces en la iglesia nosotros nos encontramos con situaciones en las que desearíamos que el hermano actúe en base a nuestras expectativas de cómo él debe de actuar. Y hasta nos volvemos críticos y decimos, este hermano pudiendo hacer tal cosa no lo hizo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Es que acaso ustedes son omniscientes como Dios, que saben lo que realmente está aconteciendo en la vida de ese hermano? Ninguno de nosotros sabe cuáles son las luchas del hermano. Superficialmente conocemos muchas cosas, pero nunca vamos a lograr entender el fondo de la vida del hermano. Entonces no tenemos derecho a juzgar. Si vemos que un hermano no pudo cumplir con algo, no seamos tan severos, que no sabemos qué fue lo que le pasó. Usted no sabe si el hermano tenía toda la intención de cumplir la tarea y en eso tuvo que gastar el último dinero que tenía por algo que le surgió de emergencia y ya no pudo movilizarse. De repente usted ve a alguien y usted piensa que tiene capacidad de movilizarse en todo momento, pero a veces hay gastos imprevistos. A veces hay planes que no llegan a culminarse y entonces tanto el hermano que no pudo cumplir como nosotros tenemos que tener paciencia. El hermano, porque tiene que confiar en el Señor de que en algún momento ese plan se va a cumplir, si es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener paciencia y no señalar al hermano, porque muchas veces a nosotros se nos hace bien fácil señalar al hermano. O cuando un hermano expresa un desacuerdo con nosotros, con nuestras ideas. Hermano, vuelvo a hacerles una pregunta a ustedes. ¿Es que acaso ustedes son omnipotentes o omniscientes como Dios? Y ustedes no se equivocan. Ustedes, lo que ustedes piensan debería de ser ley porque ustedes son extremadamente iluminados. No es así, hermano. Si nosotros estamos en la iglesia para que practiquemos la comunión, cuando usted está en su familia, nosotros ahora somos parte de la familia de la fe. Cuando usted está en su familia, usted habla con su esposa, habla con su esposo, habla con sus hijos, sus hermanos, y llegan a acuerdos. Así debe ser en la iglesia también. No debe de haber autoritarismo, o sea, usted no debe de pensar, lo que yo pienso, eso es, y no me salgo de ahí. Y si los hermanos no quieren hacer lo que yo pienso, entonces mejor no hago nada en la iglesia. No es así, hermano. No es así. Hay que tener paciencia. Pero esa paciencia es diferente a la paciencia que el mundo nos vende. Porque el mundo nos vende un tipo de paciencia, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, hermanos, la paciencia en Dios es esa paciencia que se manifiesta en el creyente. Algunos creyentes piensan que tienen derecho a enojarse ante las pruebas de su paciencia. Bueno, yo escuché a un señor el otro día en las redes sociales que él dice que es pastor, que dice que es apóstol, mejor dicho, que dijo que estaba enojado con Dios. Dice, yo le reclamé a Dios, porque yo veo a los impíos que tienen un avión, que tienen una colección de carros, y yo le digo, Dios, ¿y mi avión? ¿Dónde está mi avión? Y estoy enojado con Dios. ¿Qué les parece esa actitud?
Él cree que tiene derecho, en primer lugar, a enojarse con Dios o a criticar a Dios y a su soberanía. Y en segundo lugar, está totalmente desenfocado, ¿verdad? Porque las bendiciones de Dios no giran alrededor de eso. Las bendiciones de Dios giran alrededor de que nosotros, siendo un pecadores, podemos tener comunión con Dios porque Cristo murió por nosotros, no porque nosotros teníamos capacidad de encontrar la salvación. Ninguno de nosotros, hermano, no vaya a creer eso. No crea que usted tiene capacidad de ser salvo por usted mismo, no. Nunca vaya a creer eso, porque si usted cree eso, entonces desplazó al Señor Jesucristo de toda la honra de la salvación, de su salvación, y entonces ahí usted estaría manifestando que usted no cree en el Señor Jesucristo, que usted no es salvo. Porque cuando uno cree en el Señor Jesucristo, cree que fue Él el que pagó la cruz del Calvario culpas. Uno cree que no tenía capacidad de salvarse por sí mismo y que no podía cometer o realizar alguna obra para salvarse, sino que fue Dios mismo quien planificó ese plan de redención por medio del Señor Jesucristo. El único medio de salvación que tenemos nosotros se llama Jesucristo. Usted no tiene ninguna capacidad de salvarse, pero mucha gente piensa que ellos tienen derecho a manifestar hasta lo que ellos llaman una ira santa. ¿Han escuchado eso? Es una ira santa. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Porque en algunos momentos es natural que a nosotros nos airemos. Pero el mismo Señor nos frena en su palabra y nos dice, no pequéis. Entonces, hermanos, la Biblia, tal como lo habíamos mencionado antes, eleva a la paciencia como parte del fruto del Espíritu. Es uno de los componentes de ese fruto del cual hablamos, ¿verdad? La semana pasada, que es un fruto, como decir una naranja, que tiene diferentes elementos. Pues la paciencia es uno de los elementos del fruto del Espíritu. Y el creyente tiene que manifestar paciencia, porque el Espíritu está morando en él. Sería incongruente que el creyente no manifestara paciencia. Miren lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, esto solo para volver a reforzar el tema del fruto del Espíritu, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, de lo que estamos hablando hoy, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, ese fruto del Espíritu debe ser evidente en todos los que nos decimos seguidores de Cristo. Y no solo con el componente de la paciencia, sino que con toda la plenitud, el abanico de sus componentes. Que ya dijimos que son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza y paciencia. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. Ubiquémonos en 1 Tesalonicenses 5:14. Aquí es el apóstol Pablo enviándoles la primera carta a la iglesia en Tesalónica. 1 Tesalonicenses 5:14. Miren lo que dice el apóstol. También os rogamos, hermanos, miren, cuando ustedes vean las escrituras que los siervos de Dios, los siervos que Dios utilizó para escribir el pasaje que usted está leyendo, que él menciona al destinatario como su hermano, es que se está refiriendo a personas que son creyentes, igual que usted, igual que yo. Entonces, el apóstol dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Ven qué importante es la buena comunión entre los hermanos.
y cómo ese elemento de la paciencia es fundamental para que la buena comunión sea real. Sin paciencia, hermano, nosotros no podríamos actuar a favor del otro, del hermano. Sin paciencia nosotros no tendríamos esa capacidad de entender que el hermano no pudo y que algo le pasa. Y en lugar de juzgarlo, doblemos rodillas y oremos por él. Y si vemos que en realidad es una mala actitud del hermano, así como dice aquí, que es ocioso, bueno, acudamos al Señor por él y también hablemos con el hermano, pero con amor. Usted no puede hablar con alguien como que él fuera su empleado. Usted aquí no ejerce papel de patrón en ningún momento. Usted aquí ejerce papel de hermano en Cristo. Usted no puede tratar al otro como que fuera su sirviente, porque todos somos sirvientes de uno solo, que es el Señor Jesucristo. Entonces hay que tener paciencia, hermano. Hay que entender que los hermanos, hay unos que están más maduros que otros en la fe, hay unos que están más comprometidos que otros, hay unos que aunque quisieran servir no pueden. Entonces, alentemos al hermano, ayudémosle, no lo bloqueemos porque sentimos que nos ha fallado en algún momento. Demos oportunidades, hermanos, si el Señor, hermanos, nos perdona la multitud de pecados que hemos cometido y que seguiremos cometiendo, como nosotros vamos a atrevernos a descalificar a un hermano. Ahora, si usted ve que el hermano está pecando y está equivocado y está tratando de ocasionar un problema en la congregación, entonces amonéstelo. Siga el procedimiento que hay que seguir bíblicamente para que ese hermano reconozca su equivocación. Pero no crea usted que de repente, porque Dios le ha otorgado a usted un don que usted está manifestando en la iglesia, usted por haber desarrollado ese don, usted tiene derecho a descalificar o calificar a otro. Quien califique, descalifique a Dios y quien da los dones es Dios. Y de donde, como dice el dicho popular, de donde menos espera uno, salta la liebre. Así es en esto, ¿no? En Cristo así es. Muchas veces yo sé que a todos nos pasa aquí. Nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas que nunca nos imaginamos hacer. Yo no sé si el hermano Omar algún día pensó que él iba a estar parado en un púlpito dirigiendo un culto o que iba a dar un mensaje devocional un viernes de oración y ayuno. Yo sé que no, porque lo mismo me pasa a mí, lo mismo nos pasa a todos los que estamos aquí. Pero ¿qué es lo que pasó? El Espíritu Santo está actuando en nosotros. No es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad. No, no. Más bien, en las situaciones donde nosotros nos sentimos más débiles, es que el Señor nos fortalece. Entonces, volviendo al tema de la paciencia, hay que procurar comunión con los hermanos. El apóstol Pablo, aquí en 1 Tesalonicenses, nos insta a que seamos compasivos y que seamos pacientes, ¿no? Vamos a ver ahora en Santiago. Recuerdan que nuestro texto clave está en Santiago 5. Vamos a ubicarnos ahora en Santiago. En la epístola de Santiago, el medio hermano de Jesús, no el apóstol Santiago. Santiago dirigió esta epístola a sus hermanos, a los compatriotas que estaban dispersos en las diferentes regiones del mundo conocido en ese entonces. Y él se expresó, el Espíritu Santo, mejor dicho, porque sabemos que todas las escrituras son inspiradas por Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo lo tocó a él
para que dirigiera este mensaje a los creyentes, actuando de una manera reflexiva y también para estimular y dar ánimo a los creyentes. Entonces, tal como vemos, Santiago le escribió en ese momento a esas 12 tribus de Israel que estaban dispersas, pero específicamente a los creyentes de esas 12 tribus que estaban sufriendo persecución. Imagínense la situación en la que estaba esta gente. Ahora comparemos nosotros la situación que vivían ellos con la que estamos viviendo actualmente nosotros. Estamos aquí congregados sin ningún tipo de presión o coacción. Estamos hablando de la palabra de Dios sin que nadie nos limite. Estamos con todas nuestras capacidades y nuestra voluntad aquí. Mientras que en ese entonces, estos hermanos estaban en una situación totalmente diferente. Entonces, hermanos, les hago ver esto para que se pongan en el lugar de los que iban a recibir esta carta, ¿verdad? Personas que estaban hasta cierto punto en aflicción. Y les digo hasta cierto punto en aflicción, porque si ellos eran creyentes, también en ellos existía la fe, la paz y el gozo del Señor. Y aunque uno esté en aflicción, el efecto del Espíritu Santo en uno logra que uno sepa controlar esas situaciones. Pero a este público es que se dirigió aquí Santiago. Claro, nosotros no quedamos eximidos de este mensaje, ¿verdad? Porque nosotros también somos creyentes. Y tal vez nosotros no estamos sufriendo persecución como ellos en ese entonces, pero sí estamos siendo bombardeados por muchas situaciones de este mundo. Como les digo siempre, reconociendo que tenemos 3 enemigos. ¿Quiénes son? Vamos a ver. La carne, nosotros mismos, somos nuestro propio enemigo, nos saboteamos nosotros mismos. El mundo y Satanás, ¿verdad? Las influencias del mundo y Satanás y todos los movimientos que hace con toda esa esfera de demonios que tiene para afectar al creyente. Entonces, en medio de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, en medio de cualquier lucha, pongamos atención a lo que dice aquí Santiago, porque lo que dice Santiago es palabra de Dios. Así que en primer lugar miremos cómo Santiago en esta epístola nos recuerda que la verdadera fe en Jesucristo está directamente relacionada con la manifestación de las obras. Esto es importante. Cuando uno realmente tiene fe en Jesucristo, es obligatorio, hermano, que sus obras lo demuestren. Veamos Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo puede un creyente manifestar públicamente que es creyente si no se comporta como un creyente? Posteriormente, en el capítulo 5, que es donde está nuestro texto clave, este escritor, Santiago, que sabemos que es divinamente inspirado, que Dios lo inspiró, de una manera muy amorosa y también gráfica, muestra a los hermanos en la fe, o sea, a estas 12 tribus que estaban dispersas, que habían creído en el Señor, a este grupo de los israelitas, de las 12 tribus que habían creído en el Señor, porque no todos los israelitas creyeron en el Señor. Pero a esta gente que estaba dispersa, que estaba sufriendo persecución, pero también a nosotros, Santiago nos envía este mensaje. Nos expresa la necesidad y la relevancia de mostrar esa virtud de la cual estamos hablando, ese elemento del fruto del Espíritu que es la paciencia. Pero no una paciencia basada en el moralismo humano,
porque existe esa perspectiva de la paciencia también, ¿verdad? O también una paciencia basada en el parámetro de la ley. Tengo que aguantar porque si me quedo, entonces voy a infringir la ley, ¿no? No es ese tipo de paciencia a la que se refiere aquí Santiago, sino que él enfatiza su lineamiento en la paciencia que nace en nosotros cuando realmente hemos creído en el Señor Jesucristo y estamos confiados en que el Señor vendrá por nosotros. ¿Lo creen ustedes? Entonces miremos Santiago 5, 7, perdón, y vamos a leer desde el 7 hasta el 11. Vamos a ir viendo qué es lo que Santiago acá nos quiso transmitir. Leamos nuevamente el texto clave, que es Santiago 5, 7. Ubiquémonos ahí. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y la tardía. Hermano, con esta ilustración, si nos ponemos en el contexto de un labrador, nos damos cuenta que para que el labrador pueda tener listo el terreno ya con la semilla sembrada, él tuvo que haber pasado, de repente se espinó un arbusto de espinas que había por ahí, de repente vino una garrapata y se le subió a la pierna porque había pasado ganado por ahí y se le infectó la pierna y estuvo luchando con eso. De repente este hombre, de tanto estar trabajando bajo el sol, le pegó insolación y tuvieron que llevarlo al hospital porque estaba deshidratado. Tantas cosas pudieron haber pasado con el labrador, pero él sabe que al final, después de todo ese esfuerzo, teniendo paciencia y confiando que el Señor, que es el Dios que controla el tiempo y controla el clima, el Señor va a mandar la lluvia para que ese trabajo que él hizo y esa semilla que él sembró se desarrolle y produzca fruto. Y que después él va a comer de ese fruto y no solo va a comer, sino que va a vender de ese fruto y va a subsistir de ese fruto. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí Santiago cuando nos pone de ejemplo a un labrador. Tenemos que pensar en todas las aristas de lo que representa ser un labrador. Entonces, hermanos, nosotros estamos en un mundo donde las cosas las tenemos que trabajar, tenemos que seguir procesos para poder lograr lo que nosotros queremos. Y entonces, ¿cómo va a poder llegar hasta el otro lado si no tiene paciencia? Pero no esa paciencia común y corriente de la que habla el mundo, sino que paciencia que viene del Señor, paciencia que el Espíritu Santo le provee, para que usted, además de estar seguro de que las cosas se van a dar conforme a la voluntad y soberanía de Dios, usted también curse por ese camino que, aunque sea dificultoso, con gozo, con amor, con paz, con fe, con mansedumbre, con templanza, con benignidad y con bondad. Es muy diferente la paciencia en Dios de la paciencia que nos vende el mundo. Entonces Santiago aquí nos hace énfasis que tenemos que tener paciencia, teniendo paciencia, tener paciencia. Ahora veamos el versículo 8, siempre ahí en Santiago 5. Miren lo que dice: tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Miren qué bonito. Miren cómo aquí Santiago relaciona la paciencia con la firmeza de nuestro corazón. Él está apelando a que nosotros somos creyentes y que en nosotros debería haber una convicción genuina, una fe real
en lo que hemos creído. ¿Qué es lo que nosotros hemos creído, hermano? ¿Cuál es nuestra fe, la base de nuestra fe? ¿Qué hemos creído? El Señor Jesucristo vino al mundo a cumplir un plan de redención. Él aportó todos los elementos para que nosotros pudiéramos encontrar paz y comunión con Dios, para que nosotros pudiéramos encontrar salvación. Esa es la base de nuestra fe. Nosotros lo creemos y creemos en sus promesas. ¿Y cuál fue su promesa cuando Él iba a ascender? Que iba a regresar por nosotros. Ahí es donde nuestro corazón entonces debe estar afirmado. Y a pesar de todos los problemas que nosotros estamos cruzando aquí en la tierra, tantas dificultades, decepciones, malas inversiones, malas decisiones, al final, hermanos, nosotros vamos a llegar al cumplimiento de esa promesa. El plan de Dios se va a cumplir. Así que usted, aunque vea el panorama oscuro, tiene que descansar en que el Señor es un Señor que no miente ni se arrepiente, y que si Él dijo que iba a regresar por sus hijos, Él lo va a hacer. Entonces, hermanos, afiancemos nuestros corazones y tengamos paciencia. La venida del Señor se acerca. Hermanos, cada día es más inminente la venida del Señor. Miren, desde que el Señor ascendió al cielo, se han ido dando evidencias del cumplimiento de lo que se había profetizado. Siempre en el transcurso de la historia, desde que el Señor ascendió y desde que existe la iglesia está a la expectativa de que en cualquier momento puede ser la venida del Señor. Ahora nosotros ya vivimos en esta era, que vimos que en el siglo pasado se volvió a conformar la nación de Israel. Nosotros hemos visto una evidencia que muchos, bueno, que todos los que estuvieron atrás de esa fecha no la vieron. Y ellos miraban inminente la venida del Señor como la deberíamos ver nosotros. Ahora, con esto no les digo que yo estoy seguro de que en los próximos 5, 10 años o 20 años va a venir el Señor. No, nadie lo sabe, solo el Señor. Pero eso sí, con esto sí les digo que estoy seguro que el Señor va a cumplir esa promesa. Y que todos nosotros debemos de confiar en eso y tener paciencia y esperar y afianzar en nuestros corazones que el Señor Jesucristo va a cumplir y que nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. Veamos ahora el versículo 9. Miren lo que dice aquí Santiago. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, esta es una advertencia que está haciéndonos Santiago y que estamos leyendo nosotros en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Nos advierte, si ustedes ven sutilmente, amorosamente, que nosotros no tenemos que señalar deliberadamente a los hermanos, porque podemos generar repercusiones en contra nuestra, por quejarnos del hermano, por no tenerle paciencia. Les decía al inicio, ninguno de nosotros conoce la situación íntima del hermano. Por más que uno pueda tener una relación con el hermano, solo él, de repente su esposa o su esposo, de repente sus hijos, tienen el conocimiento de lo que realmente está sucediendo. Entonces usted, hermano, no tiene capacidad, ni tiene tampoco autoridad para señalar al hermano. Si el hermano no cumple con sus expectativas,
Usted no está autorizado para descalificarlo. Él le va a dar cuentas a Dios. Y usted lo que tiene que hacer es lo que leímos anteriormente: amonestarlo amorosamente, orar por él, ver si puede ayudar en algún sentido al hermano, pero no puede señalar con el dedo. Entonces, tengamos paciencia. Dios es el que toca el corazón de las personas y es el que los hace cumplir con el propósito que Él tiene destinado para ellos. Así que no tratemos de quitarle el papel al juez, al Dios, al único que está capacitado, al Señor Jesucristo, que es quien juzgará en realidad. Veamos lo que dice ahora el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora aquí Santiago nos está mostrando evidencia histórica para que nadie, que ninguno de nosotros tenga una excusa de decir, pero es que es fácil decir que tengamos paciencia. Pero ¿quién lo ha soportado? ¿Quién ha tenido tanta paciencia como la que está describiendo ahí Santiago? Bueno, aquí está la evidencia. Todos los profetas, todos los siervos del Señor. Ustedes saben que el destino final de muchos de ellos aquí en la tierra no es el destino eterno, porque sabemos que el destino eterno es glorioso con el Señor. Pero el destino final aquí en la tierra fue muchas veces doloroso. Pasaron por unas pruebas que difícilmente nosotros nos podríamos igualar. Y el Señor lo manifiesta en las Sagradas Escrituras para que nosotros veamos en ellos un reflejo, que podamos entre nosotros soportar las pruebas y confiar en el mismo Dios que confiaron ellos. Entonces, no podemos en ningún momento decir que la paciencia es imposible de practicar, porque en la Biblia nosotros encontramos evidencia que sí se puede tener paciencia. Vamos a ver al siguiente versículo, el versículo 11. Y acá dice Santiago: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos los que estamos aquí conocemos la historia de Job. Amén. Y que sí. Job fue probado. Y Job fue probado en todo. Lo único que no le quitaron a Job fue su vida. Y pues perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su estatus, perdió su salud, perdió su credibilidad con sus amigos, entre comillas, perdió todo, pero no perdió su paciencia y su fe. Y ese es el ejemplo que la Biblia nos da, utilizando a Job como una herramienta para que nosotros podamos ver que sí es posible tener paciencia en el Señor. Entonces, hermanos, además de entender eso, de que podemos estar seguros de que es posible esa paciencia, también vemos que el Señor es misericordioso y compasivo para con sus hijos pacientes. Hermanos, aunque nosotros no vayamos de este mundo sin resolver algunas cosas, vamos a llegar a una eternidad en la que el Señor va a hacer uso de su amor infinito y su misericordia infinita para con nosotros. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor, creamos en el Señor, creamos que le hay, creamos que realmente tenemos un Dios vivo, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, un Dios que es amor, que es justicia, un Dios que a nosotros nos dio por gracia la salvación. En ese Dios es que nosotros creemos.
Si nosotros quitamos los ojos de Dios y los ponemos en el mundo y las situaciones del mundo, vamos a caer en los mismos vicios del mundo y vamos a actuar igual como actúa el mundo. Entonces las obras que deberíamos de manifestar, porque somos hijos de Dios, ¿dónde están? ¿Cómo las vamos a manifestar si estamos actuando y pensando como el mundo? Entonces, hermanos, aunque la mayoría de la gente considera que la paciencia es una espera pasiva, es estar así quedito, o estar en una gentil tolerancia, esperando que sucedan las cosas. En la Biblia la paciencia se nos muestra de diferentes formas. Vamos a ver entonces Hebreos 12:1. Miren lo que dice Hebreos 12:1. La paciencia, hermanos, es dinámica y activa, no es pasiva. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted no puede detenerse a esperar que las cosas sucedan. Siga corriendo la carrera en su vida con Dios, en su comunión con Dios. Siga adelante, hermanos. No se detenga. No se quede esperando usted a creer que está probando a Dios. ¿Quién es usted para probar a Dios? Dios lo prueba a usted. Y por medio de sus actitudes, usted está denotando si realmente usted tiene fe, tiene paz, tiene gozo, tiene paciencia, tiene bondad, tiene benignidad, mansedumbre, templanza. Si usted realmente está manifestando el fruto del Espíritu y sus obras son una evidencia de que usted realmente es hijo de Dios. Hermanos, un cristiano genuino corre la carrera pacientemente, perseverando a través de todas las dificultades. Ahora, ¿quién debería de ser nuestro modelo de paciencia? No hay nadie más grande que el único y el suficiente y el que merece toda la honra y la gloria, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro principal modelo de paciencia y lo podemos comprobar en la Biblia. El escritor del libro a los Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 2, busquémoslo, refiriéndose a Él, al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a ese que vino al mundo teniendo todas las capacidades que Él tiene porque es Dios. Y miren lo que hizo, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, eso lo hizo el Señor Jesucristo, que es Dios. A pesar de saber lo que le esperaba, porque el Señor Jesucristo es omnisciente, porque Dios tiene todos los atributos de Dios, Él sabía lo que le esperaba. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en el Getsemaní? Oró al Padre y le dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya. Tiene capacidad usted, hermano, de ir al Señor y decirle, Señor, yo he llegado hasta aquí. Yo estoy tratando de hacer esto, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahí, hermano, realmente estaríamos demostrando una madurez cristiana. Estaríamos demostrando que realmente hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero si nosotros actuamos por impulso, y cuando ya vamos a mitad del camino cometiendo error tras error, venimos al Señor y queremos que Él nos solucione los problemas. No estamos actuando como creyentes. Entonces,
¿Cómo demostramos que la paciencia es una característica de nuestras vidas? En primer lugar, dando gracias a Dios. La primera reacción que uno tiene cuando es probado es decir, ¿por qué a mí? A ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Qué será que a mí me pasan estas cosas? Miren lo que dice Filipenses 4, del 4 al 6. Regocijaos en el Señor siempre. Les vuelvo a leer ese pedacito. Regocijaos en el Señor siempre. En medio de la bonanza y en medio de la dificultad. Otra vez os digo, regocijaos, dice aquí con énfasis el apóstol Pablo. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Esa es la actitud del creyente. Agradecer a Dios por todo y estar confiando en el Señor, regocijados. Otra forma de mostrar que tenemos esa paciencia que Dios nos da buscando su propósito. A veces Dios nos pone en situaciones difíciles con el fin de testificar, con el fin de honrarse Él, de darse la gloria y la honra a Él por medio de lo que nos pasó a nosotros y por medio del testimonio que nosotros podemos dar después de cómo Dios actuó en nosotros. Como les digo, el día de mañana nosotros vamos a estar dando un testimonio de cómo nos caía tierra en las carpas, pero vamos a estar regocijados, dando el testimonio de que ahora tenemos un lugar más aceptable, más apropiado para traer más almas al Señor, porque ese es el propósito nuestro. No es que estamos trabajando para estar cómodos, no. Nuestro trabajo no es estar cómodos en este cuerpo físico. Nuestro trabajo es que estemos procurando que otros también procedan al arrepentimiento y encuentren la plenitud de gozo de la salvación. Hermanos, este tema es tan interesante y tan especial para el creyente que es importante desmenuzarlo así como hemos ido y entender que todo lo que nos está aconteciendo, esa prueba que usted está viviendo, va a servir para que el Señor se glorifique. Y para que usted en el culto de oración, con gracia, usted pueda dar el testimonio público de lo que hizo el Señor en su vida. Otra forma de mostrar que la paciencia es parte de nuestras vidas. Con esto vamos a terminar. No llegamos a la parte de la paciencia del mundo. La vamos a tocar en otro momento. Vamos a demostrar la paciencia de Dios en nuestras vidas cuando recordamos sus promesas. Hermanos, qué bonito es entender que todo lo que Dios nos prometió es cierto y que lo va a cumplir. Miren lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos. Cuando dice todas las cosas, no está excluyendo nada. Las cosas prueban nuestra paciencia. Tenemos que recordar todas las promesas de Dios en medio de las pruebas. Con esto, hermano, finalizamos